Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y María. Muy buenas noches si están en vivo, buenas tardes o buenos días a la hora que nos reciban en sus casas. Mi nombre es Araceli Barragán y bueno, les doy la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de Dios, perdón, de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. Este es su programa Conversando y bueno, ya saben que aquí tenemos pues los testimonios de boca en boca directamente de las personas que lo viven y que lo siguen viviendo, pues todos los que estamos camino a una conversión, nadie nos salvamos y aquí seguimos todos, así es que pues bienvenidos. En esta ocasión tenemos la bendición de tener una persona muy especial, especialmente para mí, que he aprendido mucho de ella y espero que pues ustedes también. Le damos la bienvenida a servidora de Dios, esposa y coordinadora de comunicación de la Diócesis de Querétaro, Silvia. Muy buenas noches, Silvia del Valle. Hola, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y por la presentación tan hermosa. Pues para gloria del Señor, bienvenida. Así es. Y antes de iniciar, vamos a darle, pues primero que nada, clic al botoncito de compartir, por favor, para todos, para que podamos, pues, evangelizar vía, vía Facebook para que este programa pueda llegar a los corazones de todas esas personas que están en casa y que de repente, pues, no tienen la compañía o guía de un pastor o algo, un sacerdote, una compañía simplemente, ¿no? Que necesitan una palabra de ánimo, una palabra pues de tranquilidad y la palabra de Dios, que es la que queremos llevar hacia ustedes, ¿no? Así que le damos clic y pues les encargamos un like, un corazoncito o lo que ustedes quieran ahí regalarnos. Muchísimas gracias por eso y bueno, pues vamos a encomendarnos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y pues bueno, Silvia, vamos a directo a las preguntas aquí, porque el tiempo es corto y las preguntas son muchas. Claro, con gusto. Platícanos un poquito en dónde naciste. Mira, nací en la Ciudad de México en 1975, entonces apenas voy a cumplir 48 años en noviembre, gracias a Dios. Y fíjate que tengo una situación especial porque hace 19 años me pusieron un marcapasos bicameral, entonces yo digo que es mi nuevo cumpleaños. Bueno, tenemos nuestro cumpleaños de nacimiento, nuestro cumpleaños en fe, que es la fecha del bautismo, y tú tienes uno extra, ¿verdad? Qué Así maravilla. es. Sí, Qué bendición. gracias a Dios que permite que el avance de la ciencia y que nos ha dado una nueva oportunidad. Muchos obispos me han dicho que estoy en tiempo extra. Entonces ese tiempo es el Señor. Por eso estamos aquí. Así es, y es una bendición que lo compartas con nosotros y pues Un con honor. toda la gente aquí de la comisión. Eh, ¿Cuántos hermanos, Silvia? Dos hermanos hombres, soy la única mujer, la mayor, y bueno, pues aquí estamos. Qué maravilla porque tuviste la oportunidad pues de ser guía en la familia. Sí, de hecho, desde pequeña, fíjate, es una característica que ha tenido mi vida, ¿no? Que siempre me ha tocado ir como abriendo brecha en muchos Sí, campos. así es. ¿Papá y mamá viven juntos todavía? Y gracias a Dios, juntos y evangelizando también en sus ambientes, ¿verdad? Mi papá fue acólito de la Catedral Metropolitana,
y sigue en la cuestión, pues le gusta mucho la parte de la liturgia y todo eso. Y mi mamá también es encargada de la cuestión litúrgica de su parroquia y le gusta cantar y da clases de Biblia en un instituto bíblico y bueno, pues así, así estamos. Qué belleza, porque digo, pues siempre es tiempo, ¿no? Siempre estamos a tiempo de evangelizar y bueno, tengo entendido que ellos desde chiquitos ustedes, ellos estaban en todo Sí, este camino. sí, sí, de hecho, debo decir que soy una persona afortunada porque mi familia desde siempre que yo me acuerde, ¿verdad? Desde que tengo memoria, pues participamos en la iglesia, no sé, yo desde chica fui monaguillo, después en grupos juveniles, mis papás siempre en la cuestión del apoyo a los sacerdotes, ya sea en la liturgia, en la organización de kermeses, etcétera. Bueno, vamos. Yo recuerdo mi infancia siempre entre mi casa, la escuela, la parroquia, en cualquiera que estuviéramos, ¿verdad? Dependiendo de dónde viviéramos, pero siempre, siempre la parroquia como un elemento importante de mi vida, ¿no? Sí, gracias a Dios. Sí, Y de hecho conocí a mi definitivamente. esposo en un grupo juvenil, no de parroquia, pero sí, digamos que católico, que tenía diferentes grupos en diferentes lugares, ¿no? O sea, el mismo grupo, diferentes celulitas, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues sí, yo creo que eh, Dios ha sido muy bueno conmigo porque siempre me ha mantenido en este ambiente católico desde pequeña. Definitivamente es una bendición porque que muchos no tenemos. En lo personal, pues sí, crecí en la fe y todo, pero de repente se despega uno y es ahí donde uno se pierde, ¿no? Claro. Eh, Imagino que tu papá, si lo vemos, todos lo reconoceríamos diciendo, ah, sí lo he visto ahí Seguro en que la sí, seguro que sí. conocido por muchos, qué bendición. Así es. Platícame precisamente de esta niñez, Silvia. ¿Cómo era un domingo en tu casa? Pues primero que nada ir a misa, ¿verdad? Pensar en ir a misa, después a lo mejor dependiendo de la época, pero ir al parque, sobre todo nos movíamos siempre, la mayoría del tiempo en la zona de Coyoacán, entonces ir a la plaza, ahí a San Juan Bautista y correr un rato en el jardín enfrente de San Juan Bautista y cuando no era ahí, pues era en el ex convento de Churubusco, que también tiene pues una parte como de jardín, ¿no? Como enfrente, ver programas, sobre todo películas católicas. Y sí, bueno, por ahí uno que otro, siempre en domingo o de por TV, ¿no? Etcétera, ya como para ir cerrando el domingo, siempre en familia. Estábamos, bueno, siempre acostumbrados a comer en familia, visitar a las abuelitas o a los abuelitos, ¿verdad? Dependiendo. em, el momento me refiero a la familia materna, duró más mis dos abuelos, ¿verdad? Y la paterna, pues mi abuelo falleció cuando era yo pequeña, por eso hago referencia solo a mi abuelita, ¿no? Porque es como más fuerte ese recuerdo. Y bueno, pues siempre con mis hermanos, ¿verdad? Mi hermano, el pequeño, nació 7 años después que yo, entonces por mucho tiempo fuimos nada más mi hermano y yo y andábamos para arriba y para abajo y después cuando llegó el bebé, bueno, pues además de todo, nos tocó cuidarlo y jugar con él y demás, pero siempre, siempre juntos. Sí. Qué hermoso. ¿Cómo era Silvia en la escuela? Uy, pues siempre fui así como aplicada, no, no de tan buenas notas, bueno, sí, pero vamos, no, no me refiero a eso, sino me gustaba ser dedicada, soy muy aprensiva y entonces siempre me gustaba tener todo en orden, ¿no? Estudiar, sobre todo cuando estaba más pequeña. En la secundaria, pues aprendí que eh, con la música lograba yo aprender mejor, entonces siempre andaba con mis audífonos, ¿verdad? Y con música alrededor de mí, tratando de estudiar, de hacer lo más posible. Yo creo que fue un tiempo maravilloso de aprendizaje. Estudié en escuela de puras mujeres con las mercedarias del Santísimo Sacramento, entonces
toda mi vida, bueno, salvo el kinder, ¿no? Pero de ahí toda la primaria, secundaria y preparatoria en ese ambiente. Y pues también rodeada de la cuestión católica, ¿no? Entonces, pues festivales, rosarios. Algo que me ha marcado mucho es que el tiempo de la escuela, el Ángelus lo rezábamos al finalizar el recreo, ¿no? Entonces, es un hábito que tengo, ¿no? El Ángelus todo, y que también les he pasado a mis hijos. Entonces, sí, fue una etapa muy especial de mi vida. Y tan bonito que es el Ángelus. Eh, la pregunta que voy a hacer es precisamente para referenciarla al tema final de nuestra plática. ¿Alguna mala experiencia en la escuela? Uy, sí, tenía yo compañeras que hacían un poco de burla porque me la vivía en la parroquia o porque tenía algún servicio, porque era monaguillo. Mi papá mucho tiempo fue presidente de la zona sur del Distrito Federal de la Unión Nacional de Padres de Familia. Entonces me encantaba acompañarle a las conferencias con Gerardo Canseco, con Marina Busali, con Emma Godoy desde chiquilla. Entonces, pues me tocaba en las tardes, me apuraba mi tarea, ¿no? Para poder acompañarlo. em, Era un ambiente muy lindo, ¿no? Para mí, pero mis compañeras pues como que no entendían, bueno, sobre todo algunas, ¿verdad? Este ambiente y entonces a veces se burlaban mucho de eso, ¿no? De que de mocha, de persinada, etcétera, a pesar de estar en una escuela católica, ¿verdad? Porque eso no es garantía de nada. Pero sí, Bueno, digamos que experiencias malas, esto, ¿no? sí, bueno, incómodas, diríamos. Este, y bueno, pregunto eso, tú sabes exactamente por qué, ¿verdad? Y creo que sí muy buena pregunta porque vamos a Sí. entender muchas cosas después. Así es, sí, Y bueno, mencionaba siempre en domingo que era algo sano todavía, ¿no? Era televisión sana y que siempre, yo recuerdo, era sentarse con la familia y yo claro. recuerdo que si de repente mi mamá llegaba a taparme los ojos o váyanse para allá, o esto no lo vean, ¿no? Y ahora pues son cosas que se nos hacen normales, ¿no? Cositas pequeñas que ahí pasaban, ahora las pasamos desapercibidas. Sí, es increíble cómo hace poquito dialogábamos mi esposo y yo con unos amigos y decíamos que antes, cuando éramos jóvenes, decíamos que la escala de valores estaba trastocada, ¿no? Pero ahora decimos que está completamente invertida. Lo que para nosotros era malo, ahora es lo normal, ¿no? Sí, Y lo que para nosotros era bueno, pues ahora es falta de respeto, es intolerancia, ¿no? Etcétera. Pero lo que para nosotros era impensable, hoy nuestros hijos están enfrentando a todo esto, ¿no? De una manera es- muy cruel, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues sí, eso nos ha llevado a tomar algunas decisiones en la vida. exacto. Pero bueno, vamos a regresar a tu adolescencia y Sí, juventud, que cuando conoces a tu esposo, sí, muy jovencita te casas. sí, me casé a los 21 años. La verdad es que yo recé mucho porque mi mamá me enseñó a rezar por la persona que si Dios tenía destinada que me casara, pues ya vivía, ¿no? Ya existía. Entonces yo recé mucho por él. La verdad es que funcionó porque mi marido es un santo. Yo le digo que es mi San José porque me aguanta y me apoya, ¿no? Y me apoya en todo. Yo toda mi vida he estado siempre enferma. Como te digo, tengo un marcapasos, pero desde pequeña tenía ya situaciones complicadas y así me conoció y así me aceptó y así nos casamos y así me ha apoyado toda la vida. Te digo que lo conocí en un grupo juvenil que se llama Apostolado Juvenil, y pues fue hermoso porque duramos 2 años de novios y poco a poco nos fuimos dando cuenta que teníamos algo en común que era trascendente, que era Cristo. Los dos teníamos el ideal de formar una familia. Sí dialogamos y sí platicamos en decir que queríamos muchos hijos. En realidad habíamos dicho que 6, pero el sacerdote que nos casó, el padre Carlos Ortiz, que en paz descanse, nos decía que los hijos que Dios mande son los que mande, no de menos, pero tampoco de más, ¿no? Entonces, pues sí, mis hijos son una bendición por la cuestión del marcapasos, que en teoría no debería o no, médicamente no son tan explicables, pero Dios manda y manda bien. Así es. Y bueno, decíamos mamá muy joven ahora, Sí, sigue mi siendo hija pequeña.
La primera nació faltando 3 días para cumplir 22 años y fue mi regalo. Exacto. ¿Cuántos años de casada, Silvia? Tengo 26 años. En marzo, el primer año, digo, el primer día de marzo, el 1 de marzo, cumplimos ya 27 años de casados. Para gloria de Dios. Sí, la verdad es que han sido Esta sonrisa. maravillosos. Es que han sido maravillosos, llenos de cuestiones complicadas. La verdad es que no ha sido fácil, pero pensar en 27 años es muchísimo, ¿no? O sea, quiero que ubiques que tengo más años de casada que de soltera. Sí, definitivamente. Y ahora, bueno, vamos a retomar un poquito la palabra. Platícanos qué es el concepto homeschool. Wow, mira, el homeschool, em, pues es un estilo de vida que nosotros descubrimos como familia porque alguna vez mandaron por el trabajo a mi esposo a viajar mucho, ¿no? Y mis hijos pues sí resintieron ese cambio, ¿no? Porque estaban acostumbrados a tener a mamá y a papá juntos, pues lo cotidiano, ¿verdad? Papá se iba a trabajar, pero regresaba en la tarde, noche y jugaba con ellos y los atendía, les explicaba, mi marido es muy bueno explicando cosas de matemáticas y estas cosas, ¿no? Entonces, pues siempre les daba ese soporte al final del día, a ver qué pasó, cómo están, qué necesitan, ¿no? Por el trabajo tiene que viajar y viajaba casi toda la semana y regresaba 1 o 2 días. Entonces, eh, cuando vivíamos en Lagos de Moreno, mis hijos estaban en una escuela de religiosas de las APG, ¿no? Las Ujú. Adoratrices Perpetuas Guadalupanas. Y bueno, pues hicimos un experimento porque me mandaron llamar para preguntarme que si nos estábamos divorciando o qué pasaba, porque mis hijos estaban agresivos y con un cambio de actitud muy negativo, ¿no? Entonces, no, bueno, ya les Ujú. expliqué que mi marido estaba viajando y que pues era algo difícil para ellos adaptarse. Recuerdo que la religiosa que era la directora me dijo, ¿por qué no viajan con él? Y hasta me reí y le dije, pues porque tienen que venir a la escuela, ¿no? Entonces, me propuso algo muy innovador. Ella propuso que mis hijos y yo viajáramos con mi esposo, que las maestras nos mandaran lo que tenían que hacer de trabajo, no nada más de tareas, sino de todo, ¿no? Y nos pidió que nos comprometiéramos a nosotros explicarles, enseñarles en los viajes. Hicimos la prueba 2 meses y funcionó muy bien. Entonces, después nos dijo, pues adelante, ¿qué les parece que seguimos con el experimento? De hecho, lo documentaron para la SEP, diciendo que, bueno, pues también la modalidad abierta, por así decirlo, funcionaba. Claro, teníamos la guía de lo que nos iban mandando las maestras. Imagínate, de 5, pues era un show, pero sí lo hicimos. De tal manera que cuando mis hijos regresaban a la escuela, pues hasta los juntaban a todos los grupos en el auditorio para que mis hijos les platicaran las vivencias, ¿no? Porque la directora decía que lo que se aprende así jamás se olvida, ¿no? Y como un ejemplo, les tocó vivir el aniversario de la Revolución en Parral, ¿no? Entonces conocieron donde se murió Pancho Villa y donde se estrelló el carro y les dieron periódicos viejos y así, ¿no? Originales, Ujú. bueno, copias de los Claro. originales, y pues llegaban muy contentos a platicar sus experiencias, ¿no? Entonces, terminamos el año y de manera sorpresiva la religiosa que estaba en turno de directora nos dijo, miren, busquen porque en Estados Unidos hay un método que se llama homeschooling, que es muy adecuado para sus hijos porque la escuela los frena. Con este experimento, las maestras coinciden en que ellos llevan otro ritmo de aprendizaje y ya digamos que lo probaron y va a ser muy difícil que regresen al método anterior. Entonces, homeschooling es la educación en casa, digamos que tomando la responsabilidad los papás de educar no nada más en la cuestión de valores, ¿no? Y de virtudes, sino también la parte académica a los hijos. Hay formas, hay métodos, sí. Hay una que es libre, que, bueno, pues cada quien va tomando como guía a lo mejor lo que la SEP te propone, lo que, no sé, algunas otras escuelas proponen. Hay algunos métodos más específicos y rígidos que son como currículas, ¿no? Así más Ujú. específica. No hay un método ideal, sino que
yo creo que debemos ir cada uno tomando lo bueno de uno, de otro lado, sobre todo si conocemos a nuestros hijos, ¿no? Entonces sabemos que esto le va a servir a él, acordándonos que no todo lo que le sirve a uno le sirve al otro, pero pues siempre en esa búsqueda de un bien mayor para ellos, ¿verdad? Que es una educación integral y sobre todo basada en valores y en la fe, 100%. Ok. Y estamos hablando que esto pasó hace 15 años. Sí, esto de la escuela con las religiosas fue hace 15 años y pues ya, o sea, después nos metimos a buscar así arduamente de qué se trataba todo esto. Imagínate que si ahora no se conoce hace 15 años, pues menos, ¿verdad? Entonces, investigamos mucho en lo que pasaba en Estados Unidos. En Unidos es 100% legal. Aquí en México no es ilegal, pero está en una laguna, ¿no? O sea... sí es legal, pero no le gusta a la Secretaría de Educación que se conozca demasiado porque pues no, digamos que sería como difícil, ¿no? Atender a tantas familias, que te voy a decir que ahora hay muchísimas, ¿eh? Muchísimas. Em, Empezamos a hacer esta búsqueda, nos encontramos con 5 familias que abiertamente educaban así, casualmente tenían muchos hijos, como nosotros, y nos reunimos en México precisamente, o sea, primero fue por internet, después dijimos, oye, pues ¿por qué no nos reunimos y nos conocemos y vemos qué más podemos hacer? Mis papás ayudaron, consiguieron en la parroquia, ¿verdad? Un salón, nos reunimos, las familias eran de diferentes lugares, de Jalisco, del norte, alguna, de Cuernavaca, así de varios lugares, ¿no? Y bueno, pues nos conocimos y formamos una comunidad que se llama Homeschooling Católico. Empezamos con esas 5 familias y pues ha crecido muchísimo, tanto que ahora pues ya hay muchas células de este homeschooling católico. Y es una maravilla y así fue como nos conocimos, porque yo en esta búsqueda también, eh, porque vamos a la pregunta, ¿no? Los niños reciben en la escuela todo ese, bueno, ese que ahora llamamos bullying, que antes pues era, te echaban carrilla, te echaban Pero, montón, todo lo que quieras, ¿no? No le sí, decíamos bullying, pero era bullying definitivamente, ¿no? 100%. Eh, yo recuerdo en lo personal, yo también estuve en escuela de monjas y yo recuerdo la primera vez que supe de la Virgen de Fátima, yo llegué un día emocionadísima a mi escuela el siguiente día y me paré enfrente de todas y les dije, niñas, tenemos que rezar el rosario todos los días y la Virgen de Fátima lo está pidiendo. Y bueno, fue la burla de muchas compañeras mucho tiempo, ¿no? Probablemente pues muchos ya ni se acuerden de ese evento, pero a mí sí me marcó y cuando conocí esto, pues fue exactamente lo que me impulsó a decir, es lo que quiero para mis hijos, ¿no? Claro, sí. Ahora una mamá exitosa con niños universitarios. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Uy, pues que fue un camino muy lindo. La verdad es que tuvimos experiencias increíbles. Ellos mismos iban pidiendo más y más. Nos fueron guiando este caminar. Nos ayudó muchísimo a que ellos encontraran su vocación muy rápidamente. Cada uno fue encauzando sus intereses y entonces íbamos eh, pues dándoles lo que ellos mismos iban pidiendo y entonces las matemáticas las aprendieron por el fútbol y la historia las aprendieron por el fútbol, porque era su punto de interés, al grado de que uno de ellos, el segundo de los hombres, ahorita ya es director técnico de fútbol recibido, porque hay una carrera, ¿no? Se recibió, ha sido el joven más joven, ¿no? Con ese título. De hecho, por ejemplo, el norte el periódico El Norte de Monterrey sacó una nota, ¿no? Decía, joven de 22 años, cuando otros quieren ser jugadores, él ya tiene una carrera de entrenador, de director técnico, ¿no? Entonces, como ese ejemplo, pues muchos, cada uno fue encontrando rápidamente su camino, sus habilidades las descubrió y las encauzó. Ahorita mi hija Silvia Elisa está terminando marketing y administración. Alfonso está también con marketing, pero él ya es director técnico, ¿no? Titulado y todo esto. Juan Ignacio está estudiando sistemas
y quiere también después especializarse en mecatrónica. Eh, José Pablo está estudiando administración deportiva, que no es lo mismo que dirección técnica, sino es más enfocado a la parte de la administración completa, no nada más del fútbol, sino de los deportes. Y María Regina está muy enfocada a la música. Ella es cantautora católica y tiene 21 años recién cumplidos y tiene más de 80 cantos compuestos 100% católicos, ¿no? Estamos ya en este proceso de la producción de por ahí algún disco, porque ya está prestando servicio en la iglesia, tanto en mi parroquia como en otras parroquias, y bueno, pues algunos eventos diocesanos para cantar y alabar al Señor. Entonces, pues esto es, ¿verdad? Fue hermosa la experiencia. Yo creo que si hubieran estado en la escuela, no estarían tan plenos en esta seguridad de por dónde quieren ir, ¿no? Donde ya están caminando. Eh, para mí fue siempre más difícil, ¿verdad? Yo recuerdo que me costó mucho trabajo decidir, pero ellos desde muy pequeños, no sé, 18, 16 años, ya sabían con claridad para dónde querían caminar y, y además buscaron todo lo necesario para llegar a ese lugar, ¿no? He de confesar que, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con que mi hijo fuera director técnico, ¿no? Yo le decía esto no, no sé qué, pero asombrosamente él encontró universidad, porque le dije, pues tiene que haber una universidad, ¿no? Encontró dónde estudiarlo, tiene un título y ahorita está súper enfocado. Ya, por ejemplo, está dirigiendo la sub 14, la 16, la 18 y la 20. La 14 es el titular, los demás es auxiliar en el equipo de aquí de Querétaro, ¿verdad? De Gallos. Entonces, ya está enfocado, caminando, avanzando en ese deseo de vida, ¿no? Ahora, una gran ventaja es que mis hijos tienen, para gloria de Dios, y yo, de verdad, es un súper regalo que considero que Dios me ha hecho, no han perdido la fe. Ahí en los ambientes donde se mueven, son testigos, están en grupos juveniles. Mis hijos hombres están en Schoenstatt, en el movimiento de Schoenstatt. Han sido jefes de rama, cada uno en su momento. Las niñas están metidísimas en la cuestión diocesana y parroquial. Entonces, y bueno, por supuesto, las niñas me apoyan en Floricanto, que es este canal católico que genera contenido catequético y evangelizador para niños y para todo. Pero pero súper enfocados a todo esto. Entonces, hace poquito el señor obispo de aquí de Querétaro, don Fidencio, me decía, es que eres afortunada, tus hijos son hermosos porque están súper metidos. Y yo creo que es un regalo de Dios, pero también creo que es parte de este homeschooling, que no los aislamos del mundo, pero sí les dimos así como, o por lo menos tratamos de darles las bases muy firmes de la fe y también de la cuestión intelectual. ¿Por qué digo que no los aislamos del mundo? Porque no vivían en una burbuja, estaban en equipo de fútbol, practicaron tenis de mesa, gimnasia, natación, bueno, además de que en estas comunidades de homeschooling que hicimos, bueno, pues tenían también el contacto con niños de todas las edades. Entonces, pues esto es para mí el homeschooling, todo un estilo de vida hermoso que me ha permitido llegar a donde estamos ahorita y ser una familia misionera, ¿no? Evangelizadora. Una bendición completa definitivamente para quienes lo probamos. Y bueno, me quiero regresar a Adelante. cómo, para enlazarlo, ¿verdad? Quiero ¿Sí? regresarme a cómo inicias tu servicio y cómo se enlaza con tu vida ahora. Ok, mira, eh, mientras era soltera, llegamos a ser presidentes nacionales de este grupo Apostolado Juvenil, nos casamos y todavía duramos 3 años, mi esposo y yo siendo presidentes nacionales. Obviamente nacieron 3 de mis hijos, ¿verdad? Así, siendo presidentes nacionales. El periodo de natural de duración del puesto llegó a su fin y obviamente nos guardamos porque el sacerdote que en paz descanse, que nos casó, nos decía, el ejército da 5 años a los soldados para formar la familia. Entonces, ya que pueden retirarse, retírense, dedíquense a su misión más importante, que es la familia, la educación de sus hijos, ¿no? Y ese va a ser su apostolado. Así duramos, pues la verdad es que felices, dedicados a la familia
lo sacamos de la escuela, empezamos el homeschooling y a la par de esto llegó la invitación de un amigo periodista, Miguel Muñoz, que tenía un programa de radio en México, en la 1440 de AM, y que era estación hermana de una estación de Nueva York, y que iban a crecerle el programa, duraba media hora y le iban a dar una hora, ¿no? Entonces, por Facebook me encontró y vio que estaba educando a 5 hijos de esta manera, entonces me invitó y me dijo, por favor, ayúdanos, danos unos tips, danos algo, ¿no? Participa, cuéntanos, ¿cómo le haces para educar a 5 hijos de esta manera, ¿no? Yo de verdad que ni siquiera por aquí me pasaba el poder, pues ni siquiera ya prestar un servicio, porque pues estábamos en plena educación de los hijos, pero la ventaja es que era desde mi casa, ¿no? Entonces, pues me regaló primero 3 minutos en la radio, después 5, porque pues era uno por cada tip. Surgió el concepto de tips de una mamá de 5 hijos, por esto, ¿verdad? Porque él decía, pues ayúdanos, cuéntanos cómo le haces. Entonces yo pensé, bueno, pues cada uno es distinto, voy a contar algo de lo que hago con cada uno, ¿no? Y salieron estos 5 tips que hasta la fecha sigue el concepto dando, ¿no? Escribí 2 libros, un calendario de valores, se hicieron programas y bueno, pues aquí seguimos con esta idea de dar tips. Sigo escribiendo en los periódicos. Justo después del programa de radio, en mi diócesis, que vivía yo en Lagos de Moreno, la diócesis de San Juan de los Lagos, me invitaron a escribir al periódico de la diócesis. Se abrió una sección que se llamaba Del Hogar y otras artes, tips de una mamá de 5 hijos, ¿no? Entonces empecé a escribir así cada semana, de esto tiene 12 años, y cada semana sigo escribiendo. En algún momento llegué a escribir en 14 periódicos, ¿no? Escribí en el Desde la Fe, en el Luz de Luz, en Monterrey, en Guadalajara. Ahorita escribo en Ciudad Juárez, en Campeche, en Veracruz, etcétera, en muchos lugares, ¿no? Periódicos católicos, ¿verdad? 100%. Y bueno, así empezó mi servicio, o así retomamos esta cuestión del servicio en la iglesia, porque de pequeña pues era monaguillo y lectora y demás, ¿no? Pero Ujú. así retomamos, ¿no? Desde la familia, y eso marcó mucho la pauta de por dónde Dios quería que estuviéramos, pero también, ojo, en la comunicación, ¿estás de acuerdo? Porque se conjuntaron las dos cosas que me encantan, que es la familia, la educación de los hijos y la cuestión de los medios de comunicación, porque era expresarlo, ¿no? Por medio de ellos. Entonces, pues Dios tiene caminos asombrosos y juntó mis dos gustos mayores, ¿no? Que es la familia y la comunicación, en uno solo. Y desde hace 12 años, precisamente, estamos pues en este mundo de la evangelización en los medios de comunicación. Y que ha sido una maravilla y bueno, creo que con la pandemia hizo un boom total el poder abrirnos a este tipo de programas y todo Sí, esto claro. que de repente estábamos como que un poquito más cerrados aquí en México y bueno, ha sido una bendición para muchas personas. Platícanos un poquito qué es el congreso que se hace cada año en Querétaro para los homeschoolers. Mira, hace algunos años se hacía y fue en diferentes lugares, ¿no? Empezamos en México, luego fue en Querétaro, luego nos fuimos a San Juan de los Lagos, ha ido rotando en diferentes lugares. La idea era convivir, precisamente, ¿no? Convivir y que las familias vieran que no eran las únicas locas, ¿no? Que había muchos locos. Y que se pudieran compartir estas experiencias, ¿no? Entonces, pues se hacía cada año. La pandemia lo vino a detener. Llegamos a hacer 10 congresos. Ya el último lo hicimos virtual porque la pandemia no permitió realizarlo, pero también fue una experiencia muy buena porque también permitió otra dinámica y compartir otras cosas, ¿no? Cuando era presencial, pues era muy lindo porque los mismos muchachos se organizaban, los más grandes, para cuidar a los chiquitos y ponerles actividades, el convivir, ¿no? Se hicieron grandes amigos. Yo estoy segura que de las mejores amigas de mis hijas, pues son homeschoolers, ¿no? O sea,
increíble porque pues la amistad se siembra en algo común, ¿no? Que es Cristo y el estilo de vida. Entonces, así estaba haciendo. La pandemia vino a cambiar las cosas y bueno, pues yo estoy segura que llegarán nuevas familias que sigan impulsando estas iniciativas. Nosotros, pues la verdad es que con mis hijos universitarios ya es algo difícil, ¿no? Además de que el trabajo que estamos realizando en la comunicación ahorita, pues es prioritario porque hace casi 6 años, ya vamos para 6 años, don Juan Manuel Mancilla, obispo de Texcoco, que es mi director espiritual, me pidió que formáramos un canal católico 100% apegado a la doctrina, al magisterio y demás, ¿no? Y bueno, pues se fundó Floricanto, Santa María Reina de la Paz, en el que participan pues ya más de 38 diócesis de aquí de México, Colombia, Puerto Rico, España, etcétera. Nos mandan contenido catequético evangelizador y sus reflexiones del evangelio. Por cierto, Monseñor Pedro Agustín, pues desde el principio y hasta ahora sigue mandando su material y es un hit, ¿no? La gente lo busca, lo disfruta. Entonces, el obispo de Nesa, de Ciudad Nesa, don Héctor Luis Morales Sánchez, alguna vez nos dijo que este canal iba a ser como el Ayate del siglo XXI, que iba a juntar todas las rosas y que la gente iba a poder disfrutarlo, ¿no? De esos aromas. Y bueno, pues hasta la fecha sí está cumpliendo esa misión. Para mí fue muy fuerte ese comentario, pero sí, la gente nos manda sus contenidos católicos, obviamente pasan por un proceso de revisión, pero pues este canal ha sido de mucho apoyo para las nuevas generaciones de papás y de niños, ¿verdad? Educados en casa, porque la intención es esa, que tengan un material específico, sobre todo de la fe, para, porque algunos me decían, es que sí, yo los puedo enseñar matemáticas, español y ciencias, pero la fe, ¿quién? ¿Cómo? ¿No? Si hasta a mí me falta. Entonces, está inspirado también en esta necesidad de cubrir, ¿no? Este punto que, aunque atendemos a todas las edades, tenemos material para todo, sí nos hemos especializado en sacar material para niños pequeños, bueno, niños, ¿verdad? Pequeños, medianos y jovencitos, sobre todo en temas de fe, para que sea como un aliciente, ¿no? Y que no sea un pretexto para los papás que tienen en el corazón que el homeschooling es pues es su forma, ¿no? De educar a los hijos y que sientan un respaldo. Qué maravilla. Compártenos tus redes sociales, Silvia, para que la gente pueda seguirte. ¿Ok? Mira, estoy en Facebook como Silvia del Valle 5. Le pongo 5 por mis 5 hijos y por los tips. Tenemos también Instagram, igual está así. Y también en Floricanto, por ejemplo, lo encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube. Asombrosamente, nuestro canal fuerte es YouTube, ¿verdad? Entonces ahí subimos todo el material, todas las series. Me gusta mucho YouTube porque tenemos las listas de reproducción y están bien clasificadas. Entonces, puedes encontrar, por ejemplo, de septiembre, mes de la Biblia, que ya se acerca, ¿verdad? Tenemos 5 o 6 series, entonces, para diferentes edades. Entonces, pues tú puedes entrar y encontrar lo que necesitas para tus hijos, ¿no? Hay videos cortos, videos medianos, medios más grandes, pero siempre buscando este apoyo a las familias. Asombrosamente te comento que se nos ocurrió una vez hacer el credo, así con dibujitos animados, muy sencillo, todavía muy al principio de haber creado este canal y tiene ya más de 300,000 reproducciones. Entonces, creo que sí hemos colaborado, aunque sea un poquito, ¿no? En esta formación de la fe de los chiquillos de estas generaciones. Su granito de arena, como todos intentamos, ¿verdad? Y como Y todos así es. debemos de hacerlo. ¿Con qué sueña Silvia? Ay, con que Cristo reine en nuestra patria y haya paz y que el evangelio llegue a todos los confines de la tierra. Eso es lo que me hace levantarme en las mañanas y lo que me permite acostarme cansada, muy cansada y darle gracias a Dios porque
Cristo nos dijo, vayan por todo el mundo a llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, ¿no? Hoy que es fiesta del apóstol Santiago, que es patrono de la diócesis, ¿no? De Querétaro. Él fue hasta el final de la tierra en aquel entonces, Finisterre, ¿no? Hasta allá. Y yo digo, bueno, y él es patrono de los peregrinos. Y nosotros aquí en Querétaro nos sentimos peregrinos también. Y también podemos hablar de estos peregrinos digitales, ¿no? Y de estos evangelizadores digitales. Entonces, te decía al principio que Dios me ha llamado a primerear, como dice el Papa, a abrir brecha en muchas cosas, también en esta cuestión digital, porque la evangelización digital, nosotros en Floricanto, gracias a la visión de este señor obispo, don Juan Manuel Mancilla, hace casi 6 años comenzamos y hoy vemos que, bueno, pues el Dicasterio de Comunicación del Vaticano está apenas abriendo ya pues un departamento específico de evangelización digital. Entonces, es asombroso cómo Dios nos va llamando a probar cosas nuevas, a abrir brecha, pero siempre en esa línea de llevar la palabra de Dios a muchos, ¿no? Sobre todo de tocar almas. Fíjate, don Juan Manuel Mancilla me decía, con un alma que toques, con lo que estás haciendo, sería suficiente. Y alguna vez le escuché a Monseñor Munilla en un curso que tomé de actualización de evangelización digital, que dijo, y la verdad es que me fui para atrás, dijo, aunque nadie te vea, Dios te ve. Entonces, pues, a evangelizar, ¿qué más? Así que no nos queda de otra y creo que es la mejor opción, ¿no? Finalmente, aunque nadie nos vea, aunque sea solo Dios el que esté compartiendo este programa con nosotros, finalmente sabemos que es para Él y sabemos que estamos poniendo nuestro granito de arena y finalmente, pues eso es con lo que tenemos que trabajar y es lo que tenemos en las manos, ¿no? Sí, fíjate que te voy a decir que Dios es tan lindo y tan bueno que no nada más Él nos ve, sino que permite ver frutos, ¿no? Yo estoy muy asombrada de ver cuántas personas escriben, nos contactan para agradecer y cuando más ponchada estoy, porque sí han llegado esos momentos de decir, ¿para qué me meto en esto? Pero qué necesidad de tanta cosa, ¿no? O sea, qué fácil sería estar en mi casa educando a mis hijos y nada más, ¿no? Pero bueno, Dios ha puesto esa emoción en el corazón, ¿no? Ese fuego de decir, no nada más mis hijos, y me he quedado aquí porque hace 19 años me iba a morir. Había un 70% de probabilidades de que no funcionara lo que me pusieron, pero me dejó aquí, ¿no? Entonces yo entendí que me dejó pues para una misión particular y me la ha ido clarificando en esta cuestión de la evangelización digital y el homeschooling. Pero es muy lindo porque las, los evangelizadores de antes, Santa Teresa, los grandes santos, ¿no? San Juan de la Cruz, pues no veían los frutos de las obras que hacían, ¿no? Y Dios nos ha permitido hoy, en esta época, ver los frutos, ver tantas familias que ya están educando en casa, ver tantas personas que usan el contenido que generamos, leer mensajes que nos mandan de agradecimiento, testimonios de, pues sí, de conversiones con el material que hacemos, que de verdad se me salen las lágrimas cuando leo todo eso y de verdad no me queda más que hincarme y darle gracias a Dios porque me ha hecho instrumento. A veces medio terca, ¿verdad? Pero mi oración siempre será que me haga instrumento dócil en sus manos para que su amor pueda llegar a todos. Entonces, pues este es uno de los ardientes deseos de mi corazón. Y así que se comparta pues para toda la humanidad finalmente, ¿no? Que decimos cuando nos pasa algo bonito que queremos dárselo a todos y creo que pues qué más bonito que vivir en el amor de Dios, ¿verdad? Con la gracia Claro. de Dios. Sí, sí, sí. Desafortunadamente se nos pasó volando el tiempo, te lo dije. Sí, sí me lo dijiste. Pasa volando el tiempo, no da tiempo de nada. Esperemos que pues todo lo que se haya dicho aquí llegue a los corazones de la gente. Muchísimas gracias. Algo que quieras agregar, Silvia. Pues que todo sea para la máxima gloria de Dios, como siempre termino mis programas y todo lo que hago, y deseando que Dios toque los corazones de cada uno de ustedes, de todos los que nos ven, y que les siga regalando su amor, porque solamente en el amor de Dios podemos movernos y podemos ser felices. Entonces,
que nuestras acciones sean unas acciones contemplativas, ¿no? O que sean unas contemplaciones activas, ¿verdad? Para que salga del amor, por amor y para el amor. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí contigo. Una bendición de verdad y agradecemos a todos ustedes su atención. Les pedimos que nos sigan acompañando en este canal, 8 de la mañana, Laudes, 3 de la tarde, la Coronilla de la Misericordia, 9 de la noche, el Rosario. Recuerden que pueden ver los programas anteriores en el programa en la página de YouTube, Conversando con X. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, gracias por su compañía. Y recuerden que el ejemplo enseña, pero el testimonio arrastra. Nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias, Silvia, otra vez. Muy buenas Gracias. noches. 8 de la noche, martes. Aquí nos vemos. Gracias a todos. Bendiciones.